claro y conocido que el problema por el cual estamos discutiendo hoy, que es la situación de los cuidacoches en San Isidro, no tiene que ver con una discusión ni jurídica ni tiene que ver con una discusión ejecutiva, sino que tiene que ver con una discusión de falta de integración social. Claramente, si una persona puede tener un trabajo digno, no va a estar trabajando en la calle pidiendo una moneda para enviarle el auto. De la misma manera, nosotros también creemos que más allá del problema de raíz que tiene esta situación, que es social, existe también una situación que tiene que ver con las armas y con las herramientas que puede tener un gobierno municipal como el de San Isidro para tratar de revertir esta situación. Claramente el gobierno municipal puede contar con la herramienta de la justicia de falta, se puede contar con la herramienta del programa de cuidados comunitarios para poder normalizar esta situación en la calle y no tener que llegar a situaciones abusivas como han sufrido muchos vecinos de San Isidro. Pero bueno, visto que la situación se da de esta forma y de estas características, teniendo en cuenta de que nosotros dentro de nuestra fuerza política también hemos propuesto una ordenanza similar en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que es importante tratar de empezar a ordenar esta situación. Quizás esta ordenanza no es la más perfecta, realmente nuestro bloque tiene dudas con respecto a la cuestión de la situación de la relación laboral que puede existir entre el municipio y los cuidacoches que se puedan asentar en este registro. No obstante eso, creemos que es un paso adelante poder normalizarlo o empezar un principio de normalización de estas características. Creemos también que para que esto pueda ser eficiente tiene que ser dado a conocer este registro, tiene que ser ecuánime en la forma de poder incorporar a la gente, como comentaba la concejal Durier y el concejal Getari. En muchos lugares y muchos sectores de San Isidro se encuentra gente que ocupan esos lugares desde hace muchos años, que genera una situación de confianza con la gente que va en ese lugar. Lo que no queremos nosotros es que esto se convierta en otra posibilidad de poder incorporar gente amigable o cercana políticamente al gobierno de turno para poder de esa manera dar una moneda a cambio o entregarle alguna zona en particular. Realmente no es la solución lo que se está discutiendo ahora. Claramente la solución es la integración social y laboral de esta gente plena, pero teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentran actualmente y la situación que ellos podrían encontrar a través de esta ordenanza, creemos que es una forma de empezar a ordenar el tema y no tenemos ninguna duda de que esta va a ser la ordenanza final que se va a votar, sino seguramente va a seguir teniendo modificaciones, porque me parece que es perfectible y me parece también que es muy importante tener en cuenta, pero tenerlo en cuenta de manera definitiva, sea como sea el dictamen que finalmente emane la Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por todos estos argumentos, nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa. Se planteó una ordenanza en el 2003 que se aprobó, se reglamentó de alguna manera y la situación en la calle no cambió. El apriete hacia el ciudadano sigue, la extorsión hacia el ciudadano también sigue. Entonces lo que vimos del 2003 a hoy es un fracaso del Estado en hacer cumplir una ordenanza, un fracaso del Estado en sus fuerzas de seguridad, un fracaso del Estado que no le brinda la seguridad suficiente para que el ciudadano pueda dejar su coche en la calle y hacer lo que quiera. Entonces surgen estos servicios voluntarios y entendemos también que puede haber una relación positiva entre los servicios voluntarios de un cuidacoche y el ciudadano. Claramente se expuso acá y con mucha razón pueden haber beneficios mutuos. Sin embargo, cuando se plantea esta nueva ordenanza, quiero hacer primero pública nuestra visión del bloque en este sentido, que es una crítica hacia el poder, hacia la dirección ejecutiva, pero destacar el hecho de que el bloque oficialista abrió la discusión, se discutió profundamente
Y eso es realmente para destacar. Ojalá que lo podamos tener mucho más seguido. El proyecto original, nosotros veíamos que iba a generar los mismos fracasos que tenía la ordenanza del 2003, la 7887, porque fallaba en una parte que es clave, fallaba en el punto neurálgico de la situación, que es dos cosas: el empoderamiento del ciudadano. El ciudadano no tenía poder para defender y hacer valer sus derechos, y la ausencia del Estado en la situación cuando se suceden los aprietes y la extorsión. Ese espíritu no estaba en la ordenanza inicial, cuando se empezó en la ordenanza del 2003, y no estaba en la ordenanza, por lo menos escrita, ¿no?, en la ordenanza del original de ahora. Ese es el espíritu, es el que cambia la cuestión. Si nosotros logramos empoderar al ciudadano, y si nosotros logramos que el Estado esté presente en el momento, la historia cambia. La historia cambia a partir de ese momento y se puede empezar a construir una cultura del respeto al ciudadano y de sus derechos, y no una cultura de la crítica como la que estamos viendo en este momento. Haber abierto el proyecto por parte del oficialismo nos permitió a muchos bloques de la oposición, y los saludo, incorporar puntos y mejoras claves que refuerzan el espíritu de empoderar al ciudadano y que la presencia del Estado esté ahí. Vamos a algunos puntos. Se dice, en la ordenanza se especifica que el ciudadano solo podrá hacer o podrá dar una retribución hacia el final del servicio. Es un punto clave. Se especifica que la actividad voluntaria por parte del cuidacoche es un punto clave, que se está discutiendo acá si es válido o no, y eso creo que es un buen punto. Se especifica poner carteles o números de teléfono en las zonas donde estarían las zonas de los cuidacoches, para que el ciudadano pueda llamar automáticamente al cuidado comunitario. Se especifica, a mí me gustaría mejores especificaciones, de hecho, pero bueno, dentro de todo está diciendo: por medio de la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario, habilitará los medios necesarios para que los ciudadanos puedan realizar las eventuales denuncias por el cumplimiento de una manera rápida y ágil. Acá la clave es que la voluntad política de la dirección ejecutiva sea que el cuidado comunitario esté en el lugar. Que cuando se llama por teléfono de los carteles que están en el momento, porque un cuidacoche lo extorsionó al ciudadano, se haga presente el Estado. Todo esto, sin eso no sirve. Todo esto, sin la presencia del Estado, in situ, en el momento en que surge la extorsión, no sirve. Entonces acá hay mucho de voluntad política. El Consejo le está dando una herramienta a la dirección ejecutiva. Su historia no es buena. Desde 2003 hasta 2015 vimos no fue buena la presencia del Estado. Esperemos que es como dar un voto de confianza nuevamente a la dirección ejecutiva en este punto. Estamos frente a una situación que deviene de muchos años y que, a contrario censo de lo que expresó algún concejal preopinante y sin tener el derecho a la verdad, sino de lo que uno, la sabiduría de la calle, le enseña, no es una cuestión de unas simples monedas.
Acá estamos hablando de un delito y de mafias organizadas en contra de los vecinos de San Isidro y seguramente de muchos visitantes que vienen a disfrutar durante los fines de semana, fundamentalmente en los restaurantes de la zona de Dardo Rocha, como así también de trabajadores de los estudios de Telefe, también en la zona del circuito de Dardo Rocha. Se dijo acá que no había, por lo general, denuncias a sabiendas o conocimiento de estos hechos de delito. Seguramente son cuestiones menores porque el problema existe y en muchas de las ocasiones no son denunciados en comisaría o en la fiscalía de turno. Negar hoy que este tipo de inconveniente a los ciudadanos existe es negar una realidad. Hay mafias que con el apriete no te sacan unas monedas y que si vos accedes al pedido del dinero que ya es tarifado, ya te lo obligan a pagar, cuidado cómo encontrás el coche o a veces hasta la agresión física de la misma persona. ¿Qué estamos queriendo hacer a partir de esto? Crear un instrumento que bien decía una concejal preopinante, y acá muchos asentíamos, será para mejorar, para perfeccionar. Todas las cuestiones de derecho, señor presidente, como en alguna oportunidad lo expresé, es una ciencia fluctuante que va cambiando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las posibilidades que esa herramienta que nosotros acá queremos aprobar vamos a tener. Lo estamos haciendo porque ha sido en este ámbito y en los ámbitos de la justicia una denuncia permanente de cómo se opera en forma de apriete a los vecinos y, reitero, visitantes de San Isidro. Hemos hablado y hemos escuchado hablar de privatización del espacio público, de posible inconstitucionalidad de las normas. Realmente me parece que es mucho más sencillo buscar una justificación pretendiendo esconder ciertas situaciones que ponerse delante del carro, como también se expresó. No hay duda que hay que poner el caballo delante del carro. Lo que estamos haciendo, señor presidente, es tratar de resolver una situación, tratar de dar respuesta a los vecinos. O nosotros recibimos muchos llamados de vecinos y amigos de San Isidro, o hay quienes no escuchan cuál es la realidad. Hay un sinnúmero de hechos desde años atrás respecto de lo que ocurre con los cuidacoches. Muchos también de nosotros conocemos a aquellos que están en algunos sectores. No vamos por ello, señor presidente. Vamos por reglamentar una situación. Vamos por identificar en debida forma quienes llevan a cabo esa situación, sin ningún modelo de discriminación. Acá hubo presentado un proyecto de la oposición respecto a que esté identificado el personal de tránsito, y el personal de tránsito del municipio de San Isidro está identificado con un número de chapa y con su nombre. Es decir, no es discriminatorio. No estamos teniendo una mirada represiva hacia alguien. Lo que sí estamos tratando de hacer es lo que no pasó en otros lugares del mundo, como se dijo. Si en otros lugares no tuvo solución, ¿qué hacemos, señor presidente? ¿Lo escondemos? ¿No lo resolvemos? Convencidos de que esta norma, que las circunstancias no son las mismas que en el año 2003, y que si hay que hacer modificaciones, estaremos dispuestos a hacer las modificaciones del caso sin representar ningún interés particular,
porque los comerciantes hoy corren el mismo riesgo con el trapito que tienen en la calle que le haga un juicio laboral. No va a ser como consecuencia de esta ordenanza es que vamos a votar en forma afirmativa de la misma. Gracias, señor presidente. Me parece que más que discutir un proyecto, lo que estamos discutiendo son dos posiciones. Aquellos que entendemos que hay una situación social o una situación de vecinos que se sienten en una situación de conflicto quizás con el cuidacoche, y aquellos que pretenden dejar la situación tal cual está, que se autorregule o que impere la ley del más fuerte, donde diciendo aquel que se posiciona en un lugar y, como se dice en términos futboleros, tiene más aguante, se queda en ese lugar. Porque, sinceramente, señor presidente, yo participé en todas las reuniones de comisión y hubo un montón de concejales de la actual conformación y de la anterior conformación que hicieron propuestas que fueron contempladas en el proyecto en análisis, y de otros escuchaba críticas generales, pero no la idea de aportar en la necesidad de regular la actividad. Por eso me parece que, como decía, no estamos discutiendo un proyecto, sino que estamos discutiendo dos posiciones ante una misma problemática. Los que se quieren hacer los desentendidos, y los que queremos preocuparnos y ocuparnos sobre el tema. Seguramente habrá que corregirla. Seguramente es perfectible esta ordenanza. No es un tema nuevo para este municipio. Concejal Álvarez decía que existía un antecedente del año 1942, hubo una ordenanza regulando el tema de los cuidacoches en las zonas de las inmediaciones del hipódromo de San Isidro. Hace 70 años que se viene discutiendo en nuestro municipio esta problemática. Una problemática que tiene dos visiones, señor presidente. Por un lado, esta norma lo que pretende es buscar una respuesta a aquel vecino que se puede sentir indefenso ante la presión o ante la extorsión de un cuidacoche, con las herramientas que tiene el municipio. Como bien dijo el concejal Robert, habiendo un delito, debería intervenir la justicia penal. Pero le da una herramienta al municipio para suspender ese registro, suspender esa autorización, para no permitir que preste servicio. Y por otro lado, señor presidente, también le da cierta tranquilidad a los cuidacoches que lo hacen en forma amigable con el vecino, que, como se dijo acá, genera un vínculo de simpatía y empatía con la propia comunidad donde desarrolla su actividad. Como dijo el concejal Martín, yo creo que ningún ciudadano de este país pretende que su modo de sustento sea a través de una propina que se le da por cuidar un coche. Ahora, aquel que cumple bien las funciones, que trabaja bien y que genera ese vínculo, como se dijo en varias oportunidades, tiene la tranquilidad que va a poder trabajar o poder cumplir esa actividad de forma tranquila, sin que nadie lo persiga, sin que nadie lo corra. Se dejó volando la situación del clientelismo. Esta ordenanza podría favorecer el clientelismo. No, señor presidente, me parece que el querer mantener la situación actual favorece el clientelismo, pero no hay ninguna regulación, con lo cual aquel cuidacoche que sea más o menos amigo de determinado funcionario o determinado funcionario municipal o policial podrá desempeñar funciones. Si lo regulamos a través de una norma, no existirá amiguismo o clientelismo. Será cuidacoche aquel que cumpla lo que dice la norma, y aquel que no la cumpla
tendrá las funciones que establece la misma normativa. Por eso, señor presidente, nuestro bloque va a votar por la positiva. Vamos a votar entonces ahora por afirmativa o negativa el despacho. En votación nominal. Empezamos por secretaría, vamos diciendo. Abella Nazar Manuel. Aguirre Isabel. Elizabeth. Boloña Carlos. Álvarez Núñez Corte. Ares Teresa. Becar Varela González. Pérez Fabián. Castellano Carlos. Sí. De Matei Clarisa. Burlé Marcela. Fontanet Pablo. Delay Federico. Gil Nelson Marcos. Junco Carlos. Lutucian Martín. Marota Hernán. Martín Leandro. Medina Juan. Núñez Claudia. Octavizaria Juan. Pozo Juana. Afirmativo. Rolón Andrés. Seguín Rodrigo. Bueno, por 19 votos a favor y 4 en contra, es aprobado el despacho con la modificación.